el gran secreto de un líder es identificar las brechas de tu equipo de trabajo. Y las brechas es un tema emocional, las brechas son un tema físico muchas veces que te alejan de generar confianza, ¿no? Y las brechas se identifican a través del preguntar, ¿no? De tener una comunicación. La pregunta te lleva a tener información, la información te lleva a aprender y el aprendizaje te da experiencia. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta, Rafa y yo, de que había una brecha, ¿no? Porque el tiempo es un factor muy importante, chavos y gente que nos acompaña. Que En define vida o muerte. O sea, en la montaña tú poder salir más rápido te permite salir antes de que llegue una tormenta. Exactamente, entonces no era un tema de, ay, sí, queremos ser rápidos, era un tema de, coño, el día de mañana nos morimos por ir al doble de tiempo del promedio de la gente, ¿no? Entonces, identificamos ese problema o brecha, por llamarlo de alguna manera, y a través de la comunicación empezamos a generar diferentes sistemas, ¿no? Protocolos, códigos, en donde a través del cuerpo y de los movimientos, él y yo nos íbamos comunicando. Otro de los puntos, por ejemplo, es que en el roquerío, cuando hay mucha roca, que normalmente en las faldas de las montañas sucede así, es muy difícil para nosotros, como Cordada, Rafa, Ciego y yo, caminar, ¿no? Entonces ahí perdíamos mucho tiempo. Entonces nos dimos cuenta que cuando había roca éramos lentos, pero cuando no había roca, Rafa corre ultramanes, ¿no? Y es un triatleta. Y yo me preparaba, evidentemente, para tener una condición física a otro nivel. Y entonces lo que hacíamos era ir muy rápido en los tramos en los que él podía caminar de manera correcta. Entonces íbamos rebasando montañistas que decían, bueno, ¿y estos locos qué les pasa, no? El tema era que justamente ganábamos el tiempo que perdíamos en otros procesos en los que él y yo no podíamos ser tan rápidos, ¿no? A Eso mí fue uno de los principales. me pasaba muy interesante con ustedes cuando los veía en Aconcagua, porque ciertamente, como dices, se comunicaban sin decir palabras. Yo en algún momento los pensé, pero si es un equipo de la Fórmula 1, que llegue el vehículo y la gente llega y cambia la goma, cambia la parte delantera, pone combustible y no pasan 2 segundos. Entonces, así los veía a ustedes. O sea, yo veía que tú tocabas la roca y él levantaba el pie, que avanzabas más rápido y él se acercaba más a ti, avanzaba, te agarraba de la mochila. O sea, que incluso él usaba su bastón igual que como lo usamos nosotros, o sea, más bien para apoyarse, y que ustedes se comunicaban con ese lenguaje que entiendo toma un tiempo desarrollar y toma práctica. Fue a través, obviamente, de la práctica, fue a través de estar en montañas de todo el mundo, fue a través de humildad, porque a mí muchas veces Rafa me dijo, güey, esto lo estás haciendo mal, ¿no? Y digo, no así me lo decía, obviamente era parte de la retroalimentación, pero a través, obviamente, de la apertura y de la humildad, de recibir información que te ayude a darle la vuelta a eso y mejorarlo, es como él y yo pudimos tener un promedio de velocidad igual al de cualquier otro montañista, ¿no? No es que yo esté aquí diciendo, ay, es que somos muy rápidos, simplemente eso sucedió gracias a identificar las brechas, corregirlas y hacer mucho trabajo, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, como en la vida misma. Y otro de los puntos importantes fue justamente el tema de los códigos a través del cuerpo que mencionabas, ¿no? Cuando hay mucho viento, que es gran parte de los momentos que uno pasa en la montaña, no te escuchas. Entonces, él y yo, a través de comunicación verbal, era muy difícil podernos decir, vas más rápido, aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, empezamos a través del cuerpo a generar códigos con los que yo, por ejemplo, si bajaba mi velocidad, le estoy yo diciendo algo. Si aumento mi velocidad, le estoy diciendo algo a Rafa, ¿no? Y evidentemente ha sido un proceso maravilloso para mí, independientemente del trabajo en equipo, de entender hasta dónde puede llegar la máquina del ser humano que somos, cuando uno evidentemente pudiera pensar que es más fácil tirar la toalla porque me quedé ciego, ¿no? Rafa, algo que me sorprende de él es que al no tener información visual, ha desarrollado sus otros sentidos
al siguiente nivel, ¿no? El oído sobre todo. Y parte de lo que nos ha ayudado a generar credibilidad, lealtad y confianza a través de este proceso que les estoy platicando, es que yo también le he reconocido sus fortalezas. Porque muchas personas me dicen, oye, ¿qué se siente llevar a Rafa? Carajo, yo no lo llevo, vámonos acompañando. Y él tiene igual fortalezas que yo a través de la información visual. Él, por ejemplo, con el oído, una vez nos perdimos y a través del hiperoído que tiene este señor por la ecolocación que genera un ciego, escuchó la carretera, literal, y a través de escuchar la carretera es como encontramos la salida en esa montaña, ¿no? Entonces, él percibe los cambios de clima también. Yo le digo que es nuestro barómetro particular, ¿no? Y se ríe el güey, pero es cierto. O sea, muchas veces él se da cuenta si va a llover, se da cuenta si va a cambiar la temperatura, y esas son fortalezas que yo le he reconocido y que nos ha hecho un gran equipo de trabajo hoy en día. Buenísimo. Cuéntame un poquito de qué planes o de ese día en que ustedes empezaron a pensar en planes más grandes, porque obviamente algo es usted entrenar y subir montañas en México, donde viven, y otro diferente, ya tú habías ido a hacer montañismo en otros lugares, hacer tus paredes técnicas en Canadá, pero ese día en que ustedes deciden que quieren hacer otros proyectos, ¿y cuáles son esos proyectos? Mira, yo siempre he dicho que un equipo de alto rendimiento tiene que empezar primero con un objetivo en común y un sueño al final en común en nuestro caso. Rafa y yo, cuando nos conocimos, nos dimos cuenta de que teníamos los mismos sueños, al menos en el mundo alpino. Y nuestro más grande sueño es llevar un mensaje un mensaje para México, para Latinoamérica principalmente, pero ¿por qué no soñarlo con llevar al mundo, ¿no? De darle la vuelta a la adversidad, un sueño de que los miedos nosotros los construimos en la mente, ¿no? La discapacidad, Rafa y yo siempre lo hemos dicho, no es un tema físico, la discapacidad es un tema mental, ¿no? Y cuando Cordada Obscuras, en este caso, ¿no? Se levanta en una montaña como Aconcagua y le dice al mundo, aquí está este señor que es ciego por primera vez como latinoamericano, pues es un mensaje que yo esperaría que sea un vehículo para que muchas personas escalen sus propias montañas, ¿no? Yo siempre he dicho que los alpinistas no solo escalamos montañas de roca y de hielo, en realidad las montañas que escalamos son las montañas de la vida, y ese es el mensaje que él y yo queremos transmitir. Cuando nos dimos cuenta, Rafa y yo, que compartíamos el mismo objetivo y el mismo sueño, todo lo demás fue mucho más fácil. Y entonces empezamos a diseñar un proyecto que se llama Cordada Obscuras Seven Summits, que es escalar la montaña más alta de cada continente. Y van a decir, ¿pero por qué son 7? Lo que se hace es separar América del Norte y del Sur y se integra a la Antártida como un continente. Hay muchas personas que cuentan a la Antártida como un continente, incluyéndome a mí, y hay muchos que no, pero bueno, así es como se estructuran las 7 montañas más altas de cada continente. Y empezamos justamente este sueño, este proyecto, con la más alta de América, ahora en febrero estuvimos por allá, con grandes amigos, grandes montañistas, incluyéndote, y fue un proceso maravilloso, inició un proyecto maravilloso en donde, bueno, pues tuvimos la fortuna de incluso convertirnos en la primer cordada latinoamericana en escalar a ciegas en la Aconcagua, ¿no? Y Rafa es el primer ciego latinoamericano parado ahí. Entonces, fue como empezar el proyecto con el pie derecho, fue como empezar el proyecto con luz, y bueno, evidentemente siguen 6 montañas más. Ahorita, por la situación que vivimos en nuestro querido mundo, tuvo que ser pausada. Ahorita estaríamos a punto de irnos a Rusia. Rusia iba a ser la segunda montaña, el Monte Elbrus, que es la montaña más alta de Europa. Y nuestro objetivo era justamente en junio, digo,
estaríamos a punto de irnos, en junio escalarla y cerrar el año escalando el monte Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África. Esto prácticamente se tiene que desfasar, como muchas cosas en la vida. Hoy es momento de priorizar otras cosas, hoy es momento de entender que la abundancia es integral, la abundancia no solo es económica, la abundancia también es ideas, la abundancia es tiempo con la familia, la abundancia ha formado diferentes figuras y hoy estamos aprovechando esa abundancia, ¿no? Cuando sea el tiempo correcto de regresar a la montaña, reactivaremos Cordada Obscuras y aparte de esas 3 montañas, estaremos yendo también a Alaska, ¿no? El monte Denali, que es la más alta del norte de América. Estaremos también en la Antártida, en el monte Vinson, la montaña más alta de la Antártida. Estaremos en Everest, evidentemente, ¿no? La montaña más alta de Asia, y en el monte Carstens, la montaña más alta de Oceanía. Entonces, es un proyecto que tiene mucha luz, un proyecto que tiene mucha magia, porque el fondo principal es llevar una bandera que tiene el símbolo de la discapacidad tachada. Es una bandera que ha acompañado a Rafa en toda su historia. Y esta bandera habla de lo que les decía, ¿no? De dar un paso adelante, de como mexicanos, como latinoamericanos, dejar de sentir que somos países menos que otros, dejar de pensar que la discapacidad es un tema físico, porque la discapacidad más fuerte es la mental, ¿no? Sí, es bien como dices, yo también lo creo así. El tema de discapacidad es hasta donde uno se ponga el techo, donde uno ponga su límite, como bien dices. Y muchos de nosotros, a veces con todas las cualidades físicas disponibles, nos ponemos limitantes mayores de aquellos, como Rafa nos demuestra, que el tema de ser ciego no le permite perseguir sus sueños y trabajar y entrenar y hacer todo lo que día a día tiene que hacer para alcanzarlos. Ustedes pudieron ir de la mano de Carl como guía que se conectó. Hola Carl, bienvenido. Y de otro grupo que también los acompañamos. Y me gustaría que me contaras un poquito de ese camino en Aconcagua. ¿Qué sintieron en ese momento cuando estaban en esa primera cumbre? Bueno, parte de lo más maravilloso de las montañas es la gente que está a tu alrededor, ¿no? La gente que conoces, la gente que yo siempre he dicho, un día en la montaña es como un año en la vida, ¿no? Uno llega a un nivel de profundidad con la gente que conoce y generas una hermandad, ¿no? Generas una lealtad, generas un compromiso, generas una confianza, porque prácticamente estás compartiendo algo que es estructural en la vida de todos, que es sobrevivir, ¿no? Que es que juntos podamos llegar a la cima y después llegar a casa sanos y salvos. Entonces, ese tipo de momentos que uno vive allá arriba con otros montañistas, pues genera evidentemente momentos de hermandad, ¿no? Gracias a Dios he tenido la fortuna de conocer a grandes personas, aquí conectados hay muchos, que a lo largo de mi vida me han evidentemente hecho sentir de esa manera. Y cuando llegamos él y yo, estábamos listos, ¿no? Pero no con la soberbia de decir, es algo que sé que podemos hacer. Teníamos evidentemente la visión de que iba a ser un reto muy difícil, teníamos evidentemente en mente que día a día íbamos a tener que dar el máximo, y evidentemente una expedición es algo impresionante. Nosotros estuvimos pues alrededor de 10 días todos en la montaña, ¿no? Y te das cuenta que Y pues Rafa llegó, cuando Rafa llegó tenía gripe. y aparte Rafa justo le da gripa, ¿no? Le da gripe llegando a la montaña, que lo que sucede es que una gripe te puede generar obviamente un cuadro, primero de que pierdas la aclimatación, y perdiendo la aclimatación, el que te dé un edema pulmonar es prácticamente 90% probable, ¿no? Entonces, desde que llegamos nos enfrentamos a la adversidad, ¿no? Pues este señor
mentalmente empezó a hacer lo que tuvo que hacer para que su cuerpo entendiera que no era momento para enfermarse y aunque costó evidente mucho trabajo, ¿no? Los primeros días, pudimos ir llegando al primer campamento y después al segundo campamento y así sucesivamente, un día a la vez. Realmente, créanme que todos los días, para mí, y sé que para él también, pero hablando por mí, era un reto así como, Dios, en mi vida he hecho algo tan grande, llegué hoy a este campamento, mañana no sé, pero hoy ya estoy aquí, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, de pronto ya estábamos en la cumbre, ¿no? Entonces, la verdad es que un poco lo que les platiqué, yo la primera vez que lo intenté, pues evidentemente ante la soberbia y el ego, la montaña me cerró las puertas y cuando estuve allá arriba dije, algo hice bien, algo Omar Álvarez está haciendo bien hoy, que Dios y la montaña me permitieron estar aquí parado. Y evidentemente no solo es Rafa y yo, sino todo el grupo que estuvimos en esa expedición, que juntos logramos paso a paso disfrutar ese momento mágico y regresar a casa, ¿no? Uno valora muchas cosas allá arriba en la montaña, desde un baño hasta el baño de ir a orinar a 1 metro de tu cama, ¿no? Porque cuando estás en la montaña hidratándote con 5 litros al día, porque es tu mayor tarea en la montaña, la hidratación, pues evidentemente te paras 4 veces al baño, ¿no? Y muchas veces en el baño, perdón, en la montaña, pues en la madrugada, ¿a qué temperatura creen que estamos? Con vientos de cuántos kilómetros creen, ¿no? Entonces, salir a hacer del baño en la noche una vez, dejen 4, una vez es lo peor que se pueden imaginar, ¿no? Entonces, cuando estás en casa, calientito en la madrugada y dices, ay, quiero ir al baño y te paras y haces del baño y regresas y te vuelves a acostar, coño, empiezas a darte cuenta de todo lo que aprendiste allá arriba, ¿no? Cosas tan esenciales como ir al baño que muchas veces dejamos de ver. Algo que yo he aprendido de Rafa es ver con el resto de nuestros sentidos, ¿no? Muchas veces se nos olvida que la vida se ve, pero también se huele, también se siente, también se escucha, ¿no? Y el ejemplo del baño es eso. Dejamos de ver el pequeño gran detalle porque simplemente estamos acostumbrados a que todo sea sencillo, a que todo funcione bien. Y cuando te das cuenta que alguien no ve y que a través de los otros sentidos es como hace su vida, empiezas a darte cuenta y cuando lo adaptas a tu vida, créeme que creces a un nivel sorprendente. Hay anécdotas de la montaña que por tener yo el privilegio de subir con ustedes, me resultaba muy entretenida y tienen que ver mucho con ese mindfulness que dices, o sea, con estar presente en el momento. Recuerdo en una ocasión que coincidimos, nuestras carpas estaban cerca una de la otra y tú le narrabas una película completa de 2 horas a Rafa. Nosotros, si hacía silencio en algún momento, si bajaba la voz, decíamos, dilo más alto que ahora no escuchamos. Entonces, me pareció súper interesante porque logras estar presente en el momento y ser los ojos del otro, ser ese compañero, ese complemento a lo que se requiere en ese momento. Y bueno, Rafa tenía temas para dormir, tenía algunas, como mencionábamos, la complicación de que estaba un poco con gripe al principio de lo que fue recorrido. Para comer, al principio estamos un poco más complicados, aunque ya luego al final, ustedes como Cordada, como bien mencionas, cuando iban en lugares planos, no pasaban caminando con su carga casi completa, incluso, o sea, usando poco porteador. Entonces, eso me pareció súper interesante, que estaban presentes en el momento y que compartían instantes que cualquier otra persona hubiera sido, bueno, y a mí me pasa muchas veces con mis compañeros de montaña, vemos una película en el iPad, pero obviamente nunca me la han narrado 2 horas completas. Sí, fíjate, algo muy interesante es, ¿se acuerdan cuando uno en la tarea nos decían,
para la escuela, para tus exámenes, haz un acordeón. No lo saques, obviamente, pero hazlo porque vas a aprender más, ¿no? Vas a estudiar. Cuando yo me di cuenta que de mi corazón, evidentemente, le empezaba yo a compartir a Rafa todo lo que yo estaba viendo, empecé a darme cuenta que incluso lo vivía yo al siguiente nivel, porque es el mismo ejemplo que les di del acordeón, ¿no? O sea, tu mente, cuando estás realmente fijándote en los pequeños, grandes detalles que muchas veces los dejas de ver, ¿a qué huele la montaña? Él me ha platicado, ¿no? Y yo le cuento, evidentemente, pues si estamos pasando por algún lugar, de qué color, si hay una cordillera, una quebrada, si hay un río. O sea, le empiezo prácticamente a describir toda la película que yo estoy viendo. Y eso a mí me ayuda a vivir la montaña también de otra manera, a otro nivel, ¿no? Ha sido lo que les decía desde un principio. Nos acompañamos, no es que yo lo lleve a él o él a mí, nos acompañamos hasta en este tipo de cosas, ¿no? Él a mí me permite disfrutar la montaña a otro nivel y yo a él le permito ser sus ojos, por ejemplo, ¿no? Él a mí me ha enseñado a fijarme en los pequeños, grandes detalles de la montaña y yo le he enseñado muchas otras cosas a Rafa seguramente también, ¿no? Entonces, evidentemente la montaña me ha dado grandes lecciones de vida. Primero, el tener pues la fortuna de poder cumplir el sueño de mi padre, de que sus cenizas descansaran en el techo de México, en el volcán Pico de Orizaba, y después guiar a un alpinista ciego, ¿no? Que es un gran amigo y se ha vuelto también una parte importante en mi vida. Son de los grandes regalos que he tenido en este proceso de alpinismo, en este proceso de montañismo. Y bueno, esa es un poco nuestra historia. ¿Y qué te regala todos esos aprendizajes que tienes, que dices ahora con todo lo que vivimos? ¿Quién es Omar ahora después de la pandemia? Omar 2.0. Omar tuvo un nivel de conciencia y un despertar ya hace tiempo atrás, pero este proceso de abundancia integral que hemos tenido hoy en día los seres humanos me ha permitido crecer espiritualmente, me ha permitido leer mucho, aprender mucho, me ha permitido crear cosas nuevas. Yo soy una persona muy creativa y todo el tiempo estoy ideando cosas, entonces para mí ha sido un gran regalo el tener un poquito más de tiempo en casa para poder estar regalándome ese espacio para mí. Obviamente el tiempo con la familia, ¿no? Que muchos de nosotros hemos tenido, pues posiblemente muy pocas oportunidades como esta para entender que la abundancia del tiempo con la familia es algo que difícilmente se va a volver a presentar a menos que uno quiera, ¿no? Y es parte del aprendizaje de esta pandemia. Ojalá y todo lo que estemos aprendiendo hoy en día no cambie una vez que nos digan a todos ya pueden salir y reactivar sus vidas, sino que todo este proceso de meses que llevamos en introspección, que llevamos en un proceso que sobre todo yo siempre lo que le digo a la gente es tenemos que estar alineados a nuestro propósito de vida. Si tú haces lo que te apasiona, completamente vas a brillar, completamente vas a ser bueno, evidentemente. Vas a tener incluso fortalezas, si así lo quieres ver, contra tus competidores, porque es a lo que veniste, es tu don, es tu misión. Lo vas a hacer espectacular. O, evidentemente, si no, es todo lo contrario, ¿no? Si estás en un lugar en el que no te apasiona, en el que no es tu misión, en el que no puedes ejecutar tus dones, pues evidentemente será una vida gris. Hoy todos tenemos la oportunidad de resetear, todos tenemos la oportunidad, si queremos, claro, de encontrar nuestro propósito de vida, que todos lo sabemos, todos lo traemos. El tema es que muchas veces de niños nos ponen cortinas y venimos a este mundo a descubrir quiénes somos, a aceptar quiénes somos y a ser quiénes somos, no quien la sociedad quiere que seamos.
Y están los casos en donde el abuelo era doctor, el papá es doctor, ¿y qué creen? Que el nieto tiene que ser doctor. Y pobre chavo es doctor frustrado, ¿no? Entonces, evidentemente es un momento para quitarnos esos fantasmas y ojalá y mucha gente entienda que es un momento único para transformarse, ¿no? Buenísimo, Omar. Sí, comparto 100% que la oportunidad que nos dan es increíble porque estamos a salvo en casa y tenemos la opción de elegir lo que queremos hacer con ese tiempo. Como bien dices, tú lo has tomado para crecer, para tomar nuevas ideas creativas, para leer. ¿Qué lees, Omar? Leo de todo, leo temas de tecnología, de desarrollo humano, de innovación, de ¿Voy finanzas. tú o me quedo con eso? Si voy, no me quedo con eso. No. ¿Qué te quiere quedar? No, voy. Tú vas. Ivette. Mutear a Ivette. Listo, Eh, perdón. me encanta leer también de temas espirituales, ¿no? Y bueno, pues siempre trato de retarme a estar leyendo de diferentes cosas, porque al principio era pues temas de motivación, de liderazgo, de negocios, y hoy poco a poco he también entrado a otros mundos, ¿no? Que pues, te enriquecen de alguna manera, ¿no? Siempre aprendiendo cosas nuevas que pueda llevar uno a la acción y que te vayan haciendo una persona más integral. Buenísimo. Tengo algunas preguntas que me gustaría que, ya que nos queda un poco tiempo para seguir compartiendo, pudiéramos hacerla. Nos pregunta Rodrigo Álvarez que ¿quién es el motor de tu vida? Dios. Dios es el motor de mi vida, sin duda. Dios es mi fuente principal y yo en una correlación directa y de ahí viene todo lo demás. No es que sea una persona que no voltee a ver a mi familia, ni a mis amigos, ni a mis pasiones, pero la fuente principal es esa, ¿no? Yo he encontrado en Dios una fuente que me ha sanado, que me ha dado luz y no tengo religión, yo le reporto directo al chief, respeto mucho las religiones, pero en mi caso no me he estructurado en ningún color ni sabor, con mucho respeto lo digo, pero amo con todo mi corazón a Dios y evidentemente, bueno, después de eso, pues mi familia, ¿no? Él es mi hermano, de hecho, él quiso esa pregunta. Él, Ah, mi hija, mi mujer, toda la gente que está evidentemente a mi alrededor y que me ha era una hecho... pregunta de examen entonces. Muy bien. Pregunta a nuestro querido Carl algo de tu relación con Rafa. ¿Qué piensa tu hija de esa relación? ¿Cómo lo ve? Wow, es de las cosas que más me han sorprendido, porque ahora todos los dibujos que me hace Lucy, sale Rafa en los dibujos, ¿no? Entonces, es encantadora porque hace el símbolo de la discapacidad tachado y nos pone en las montañas a Rafa y a mí. Y imagínate nada más lo que está aprendiendo esta niña en cuanto a la inclusión, en cuanto a los miedos, evidentemente de ver que su papá, y no lo digo por presunción, pero está teniendo este gran sueño y lo está llevando a este nivel, ¿no? Para mí ha sido evidentemente mágico ver que mi familia se ha casado también con este proyecto, que mucha de la gente que incluso se conectó hoy, de mis amigos, de familia, de mucha gente, han conectado de una manera mágica conmigo a raíz de este proyecto, ¿no? Porque es un proyecto en el que nos mostramos vulnerables, es un proyecto del fondo de nuestro corazón y es prácticamente un punto de inflexión en mi vida, incluso con el tema de mi hija ha sido maravilloso. Yo tengo como testimonio personal que cuando uno hace este tipo de cosas o se aboca a una causa, el impacto que uno deja en los hijos, muchas veces uno no lo ve ni siquiera en ese momento, sino a futuro. Y yo lo pongo como ejemplo, mi hijo estudia ciencias ambientales, muy enfocado en que el planeta sea mejor pero desde pequeño estuvo reciclando con temas de similares, o sea que entiendo que tu hija será no solamente su impacto en sí misma, sino en las chicas y chicos que están a su alrededor y a futuro
segura que lo impactará mucho más. Nos pregunta Aldo Garcini que qué similitudes encuentras entre la situación actual y la montaña y cómo transitarlo. Uy, muchísimas. Resiliencia, trabajo en equipo, objetivos a corto plazo, ¿no? Ahorita no podemos soñar a 20 años. Tenemos que pensar cómo resolver la activación económica, nuestros trabajos si los perdimos, algún negocio que no está funcionando, algún tema familiar, si hay alguna persona que, o sea, ahorita es tiempo de corto plazo, no de ver hacia mediano y largo plazo. Y en la montaña, evidentemente, estos ejemplos, tú no puedes obviamente programar algo a 3 días porque la montaña se ríe y te dice, sí, espérame tantito. O sea, aquí las ventanas de probabilidad son tal vez de 6 horas, ¿no? Y que tienes que subir y bajar porque si no, ahí viene la tormenta. El tema de la resiliencia, ¿no? Y del trabajo en equipo que hemos venido platicando durante toda la charla, es algo que la montaña se vive a flor de piel y que hoy en día, evidentemente, en esta contingencia, el que no es resiliente y el que no trabaja en equipo, principalmente con la familia, hoy más que nunca, pues difícilmente va a poder escalar la montaña de salir nuevamente de este proceso, ¿no? Hay muchos temas que pudiéramos, pero creo que esos 3 son los principales en los que hoy pudiéramos empatar a la montaña con el proceso de coronavirus, ¿no? Buenísima. Una última pregunta de Rosángela Peña que nos dice cuál ha sido tu mayor miedo, el mayor miedo que has enfrentado en tu vida y cómo lo superaste. Alejarme de mi hija. En algún momento de mi vida tuve un proceso personal que no me permitió estar con mi hija mucho tiempo. El miedo que sentí en aquel entonces de no estar con ella el resto de mi vida ha sido algo que hasta me acuerdo y siento escalofríos. ¿Cómo lo manejé? Pues lo principal fue evidentemente pensar con Dios que todo iba a estar bien y siempre, siempre, siempre estar presente a pesar de la adversidad con ella, ¿no? Fueron meses que incluso no la pude ver y luché como una fiera, como nunca he luchado por nada en el mundo y en mi vida como en ese momento, hasta que evidentemente pude estar nuevamente con ella, ¿no? Okay. Buenísimo. Señores, se nos acaba el tiempo. Omar, de verdad feliz de estar contigo. Me gustaría que las personas que están compartiendo aquí en el día de hoy, bueno, pues si pueden seguirte también, les voy a compartir aquí cuáles son las redes de Omar, que es Omar Álvarez MX. Y esto no quiso, aquí va, perdón. Y lo pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. Esta presentación la vamos a estar compartiendo también en YouTube. Si les gustó, por favor, les invito a que, bueno, la compartan, le digan a sus amigos que la vean. La YouTube es de Asertiva RD, igual que nuestras redes, Asertiva RD, Pico Darte Ultra, los que nos siguen por temas de montaña. Y la verdad es que para mí ha sido una ocasión espectacular compartir con Rafa, bueno, por aquí lo habíamos hecho ya en temas de montaña. Las personas escriben muchísimas gracias aquí en los comentarios, en el chat, un gran ejemplo de vida. Y yo de verdad que estoy convencida de que así es, de que todos tenemos mucho que aprender y en este momento, como bien decía Omar, que tenemos la oportunidad de hacerlo de una forma diferente, o sea, de dedicar ese tiempo. ¿Algún último mensaje que quieras dejar, Omar? No, yo siempre le digo a los jóvenes y se los digo a todos los que están aquí, hay que comprometerse con sus sueños y llevarlos a la acción, ¿no? Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y a esta vida tenemos que entender que no venimos a utilizar a Dios para nuestros propósitos, sino que Él nos utilice para los propios, para los que Él tiene para nosotros, ¿no? Una vez que entras en ese contexto, tu vida se transforma completamente, ¿no? Entonces,
Pues luz y bendiciones para todos. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Fue un placer poder platicar con todos ustedes y gracias, Thaís, por esta iniciativa increíble de poder, obviamente, no solo yo, sino toda la gente maravillosa que has podido juntar para contar sus historias de vida, ¿no? Sí, nosotros en Asertiva, como bien dices, tenemos el compromiso de, bueno, de seguir conectados, de seguir en la montaña, aunque sea virtual por el momento, de poder compartir con nuestros clientes, con nuestros amigos, con los jóvenes que trabajamos también en los colegios. Y por eso aún nos quedan el gran Pascal Egli, que es tanto montañista como corredor de velocidad élite, como esquiador élite, como una persona súper relacionada con el medio ambiente, con su historia. Y José Gómez, que es un dominicano, que es montañista, aventurero, un gran soñador, que muchos no lo conocen, sin embargo ya ha logrado 5 de los 7 de los 7 Summits, entonces los invitamos a que nos acompañen. Si no tuvieron la oportunidad de ver a Carl, a Rafa y al mismo Mar, si llegaron quizás un poco tarde, bueno, pueden verlo en el canal YouTube de Asertiva RD. Ya están disponibles las 3 primeras y la de Omar estará disponible al final del día de hoy o mañana. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar aquí, de los diferentes sitios que nos acompañan. Me encanta que no son solamente dominicanos, sino que estoy viendo tanto mexicanos como ecuatorianos, como personas de Estados Unidos. O sea, súper contenta de que puedan acompañarnos y de que puedan ver cómo muchas veces esta locura de que nos ven subir a la montaña, realmente nosotros la llevamos en el corazón y la trasladamos a aprendizajes que nos permiten transitar los diferentes caminos de la vida. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la montaña pronto. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias.